Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Como les dije, hoy estamos desde la corte eh, aquí en la ciudad de Madison. Entonces, aquellos que nos quieren hacer preguntas, vamos a estarlo recibiendo también aquí online. Y hoy tenemos un invitado bien especial precisamente y es uno de los jueces, de los hombres que trabajan en la parte legal, la parte en las cortes. Y queremos conocer un poco primero de su vida para que nos presentemos. Y es un juez que afortunadamente y gracias a Dios, como decimos en Colombia, gracias a Dios habla español, porque de alguna manera nos ayuda como a tener ese un poco de posibilidades de entender más el tema de las leyes. Pues buenas noches, buenos días, ¿cómo está? Primero, deme su nombre completo. Buenos días, yo soy Juan Colás. Uh-huh. Y cuéntenos, ¿es juez en qué parte? ¿Cuál es su posición en esta Yo corte? soy juez en el condado de Dane, Condado. lo que se llaman en inglés circuit courts, o sea que es el nivel al nivel del condado. Y Ok. en el condado de Dane, aquí en Madison, hay 17 jueces del condado. Ok. Cuéntenos un poco cómo funcionan las cortes, ¿a qué la gente viene a una corte? Bueno, en las cortes aquí se trata de todo tipo de asunto legal, o sea que puede ser delitos criminales, puede ser cosas de familia, de divorcio, de asuntos de menores, puede ser causas civiles, por ejemplo, contratos, accidentes de autos, gente que se ha herido, o sea que todo tipo de caso viene a los casos a las cortes del condado. Ya, ¿hay algún tipo de restricción, digamos, cierto tipo de casos que no tengan que estar con esta ley? Digamos, los jueces de inmigración no están en esta corte. No, los jueces de inmigración son jueces federales y o sea que en el sistema de los Estados Unidos hay el sistema del gobierno federal y el sistema del gobierno de los estados y nosotros somos parte del gobierno de los estados. El sistema federal es completamente aparte del sistema de cortes de los estados. Uh-huh. Y precisamente me contaba ahora que aquí en esta parte, en esta corte, funcionan diferentes tipos de cortes. Sí, claro. Y nos dividimos en términos legales, cada juez aquí tiene la misma autoridad para tener cualquier tipo de caso. Uh-huh. Pero como cosa práctica nos dividimos en los jueces. Hay 4 jueces que hacen casos de menores y 6 jueces que hacen casos criminales, delitos serios y delitos menores, y 7 jueces que hacen cosas civiles y de familia, divorcios, etcétera, colocación de niños, ese tipo de cosas. O sea que así nos dividimos. Yo ahora estoy en la división que trata de asuntos de menores. Aún me quedan algunos casos de familia, pero en general ahora lo que hago yo son casos de menores, o sea, delincuentes, pero también niños desatendidos o abusados, abandonados o que necesitan algún tipo de servicio. Uh-huh, muy bien. Una de las cosas que tuvimos esta semana fue, eh, pues nos llegó la situación de que posiblemente a la corte podría venir un oficial de policía, un sheriff o un agente de ICE a detener a las personas. ¿Esto es posible? Sí, claro, es posible. En Wisconsin las cortes están abiertas al público, a cualquier persona que quiera asistir. Y, o sea, que puede acudir cualquier persona. Y lo único que podemos exigir nosotros es que durante la audiencia misma no haya interferencia con la audiencia. Pero una vez que se haya concluido la audiencia, a veces hay, por ejemplo, un policía de alguna otra ciudad que ha venido para arrestar a alguien y eso se permite, se puede hacer. O sea que es igual con los agentes de ICE. Ahora, dicho eso, yo he hecho la pregunta a otros jueces y a los comisionados que tenemos en Dane County y es cosa tan rara que en el último año recuerdan 1 o 2 veces que ha sucedido aquí en el edificio de las Cortes, Dentro del edificio. dentro del edificio. Parece que ocurre con más frecuencia
en las comparecencias iniciales criminales que se hacen en una corte especial, en una sala especial que tenemos en el edificio donde está la cárcel. Okay. Pero eso es con arreglo con el sheriff, Okay. porque es gente que ya está en la cárcel y que están haciendo una comparecencia en corte. O sea que es posible que en esos casos se vean más agentes de ICE. Sí, y también pueden ser fuera de fuera del Y claro, fuera del edificio, como cualquier persona en la calle. Sí. 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 ¿Y cómo hace, digamos, ICE para saber quién viene a la corte? Digamos, hoy, ¿cómo podrían saber ellos que viene alguien a un caso aquí en la corte? Bueno, es fácil. Si están buscando a alguien, cualquier persona del público, cualquier persona puede buscar en el sistema de los cortes, CCAP se lo llaman, puede buscar qué apariencias hay en cualquier corte en Wisconsin, mirando el nombre de la persona o el número del caso si lo tiene. No pueden ver casos de menores, pero cualquier caso de adulto pueden ver qué fecha es y dónde va a ser. O sea que eso es información pública, porque en Wisconsin las cortes son muy abiertas al público. Ya. Una de las cosas que la gente tiene miedo es, digamos, yo estoy sin documentos aquí en Estados Unidos y tengo una cita a la corte. ¿Qué pasa si yo no voy a la corte? Bueno, eso depende de la cita, del tipo de caso. Si tiene un caso criminal y no va a la corte, puede que hagan una orden para que sea arrestado. Si es un caso civil, puede que pierda el caso automáticamente por simplemente no estar para discutirlo. Si es caso de familia, también puede perderlos por no estar. Si es una multa por alguna violación de alguna ley de tránsito, le pueden imponer la multa sin que esté la persona. O sea que depende mucho del tipo de caso. Ya, en este caso, por ejemplo, si una persona quiere, digamos, optar por saber los derechos que tiene cuando una persona pierde, ¿qué derechos perdería esa persona si no viene? Bueno, lo que uno pierde en principio es el derecho a discutir la causa. O sea que si te han se han puesto una multa, te han parado por velocidad y lo quieres discutir, tienes que venir a corte. En algún momento tendrás que venir a corte para discutirlo. Y si no lo vas a discutir, entonces has perdido el caso y te pondrán una multa que se tendrá que pagar. En ese tipo de caso, la comparecencia inicial se puede hacer por escrito y en la notificación que dan de la corte indica cómo puede mandar uno una carta diciendo que o es culpable o que no es culpable, y si no es culpable, entonces al mandar esa carta le darán una fecha para encontrarse para una conferencia con el fiscal. Y en esa conferencia con el fiscal se suele poder llamar y hacerlo por teléfono y tratar de resolucionar el caso, y si lo pueden resolucionar es posible que la persona no tenga que venir nunca a corte y simplemente quedan de acuerdo en cómo se va a resolver, la persona manda su multa, la paga y ha acabado el asunto y nunca ha tenido que venir a corte. Ya, ok. Precisamente entonces a eso me quería, porque hay mucha gente que tiene problemas con multas de tránsito. Claro. Si la persona paga, no quiere venir a corte, simplemente tiene que pagar la multa. Si uno simplemente la va a pagar, uno la paga y no tiene que contar de que uno lo pague en el plazo que ponga en la noticia, no tiene que venir. Ya. Pierde quizá la oportunidad de pedir que le dejen pagar a plazos o que le reduzcan la multa. Ok, puede ser. O sea que uno tiene que pensar eso también. Si quiere pedir que le reduzcan la multa, entonces uno va a tener que asistir. Digamos, y voy a colocar este ejemplo, la persona tiene una multa y paga, tiene una cita a la corte, pero por no venir paga la multa.
¿En alguna manera queda un récord de que esa persona no vino a la corte o no, y eso afectaría eso en el futuro a la persona o no? Eso no afectaría a la persona de ninguna manera. Queda el récord de que no aparecieron, pero también el récord de que pagaron la multa. Ajá. Y porque se permite en esos casos, entonces eso no le afectaría de ninguna manera en el futuro, el que no hubiera estado. Sí. Tengo otro caso diferente donde posiblemente yo tengo miedo de venir a la corte por mi situación legal y puedo mandar a mi abogado. Depende del tipo de caso. Si es asunto de tránsito, puede venir el abogado. Si es un delito menor, lo que se llama un misdemeanor, en casi todos los casos también puede hacerlo el abogado. Si es un delito mayor, una felony, entonces no, la persona tiene que estar. Pero en otros tipos de casos se puede hacer mucho a través de un abogado sin tener que venir a la corte. En este caso, ¿hay organizaciones locales que también pueden representar a esa persona o solamente tiene que ser un abogado? Tiene que ser un abogado. O sea que hay organizaciones que pueden ayudarle a encontrar un abogado o le pueden dar un abogado, pero tiene que ser un abogado el que aparece en la corte. El que aparece en la corte. Si vivo muy lejos o tengo una situación de que tengo miedo, porque yo sé que posiblemente ahí me pueda arrestar o lo que sea por la situación, ¿puedo pedir que me hagan la entrevista o la cita a la corte por teléfono, por Skype, por algún tipo de video? Sí, por Skype no aceptamos. Ok, no Skype. Okay. Pero por teléfono sí. Okay. La mayoría de jueces lo permitirán. Lo que uno tiene que fijarse es que en las noticias que mandamos suele poner si se permite aparecer por teléfono y se exige que uno llame a la corte 3 días por adelante de la fecha para dar el teléfono, el número de teléfono donde quieren que se le llame en la fecha de la corte. Y para muchos asuntos se puede hacer así por teléfono. En otros casos, por ejemplo, si uno tiene que testificar, puede que el juez diga no, si no va a ser testigo tiene que estar ahí. Pero para muchos otros asuntos, por ejemplo, hay muchos divorcios donde la gente está de acuerdo de cómo se va a resolucionar el caso y permitimos que una persona puede que vive en otro estado, incluso en otro país, y pueden hacerlo por teléfono con tal de que haya un acuerdo completo. Y para muchas otras cosas, por ejemplo, audiencias donde simplemente se está poniendo una fecha en el futuro. En general, los jueces suelen permitir por teléfono, pero hay que notificar a la corte por adelante. Y si uno no lo ve eso en la noticia, uno puede llamar o escribir a la corte y preguntar si se le permite hacerlo por teléfono. Sí, solamente para que el juez está hablando de noticias, son notas que manda la corte. Sí. Si no es una noticia como una noticia del periódico que salió. No, es la nota que manda la corte. Muy bien, sí, porque de pronto algunos se nos confunden por ahí. ¿Qué pasa? Digamos, muchas veces la gente no se ha dado cuenta y sobre todo la gente que trabaja en ICE, en FBI, ¿cómo afecta que la gente no venga o incumpla a venir a las citas a la corte por miedo? ¿Cómo afecta a...? Digamos, ¿qué pasa, digamos, cuando en la corte, ustedes los jueces, cuando alguien no llama y cancela la cita, se va acumulando? ¿Qué va pasando con todo el listado de... Bueno, claro, afecta la función de la corte porque retrasa el asunto en primer lugar porque esperamos unos 15 o 20 minutos a ver si va a llegar la persona o no va a llegar, si no hemos sabido nada, porque no nos gusta hacer algo si la persona está en ruta y se ha retrasado por alguna cosa. O sea que se retrasan las cosas, pero el efecto más importante de verdad es en la persona, que uno pierde el derecho a vindicar su posición, sus derechos en la corte o sea que el costo es más a la persona que al sistema, pero también afecta al sistema. Ya. ¿Hay alguna manera de que ustedes como jueces se reúnan y lleguen a un acuerdo para que, digamos, la opción de que este tipo de personas que visitan la corte que no tienen documentos tengan de alguna manera un tipo de apertura a que se reciban personas por llamada telefónica? Digamos, ¿eso lo pueden acordar ustedes como jueces? ¿O no hay forma de que todos se pongan de acuerdo para ayudar a la gente en ese sentido? Yo creo que no se puede hacer
como cosa de póliza general para las Cortes, pero que seguirá siendo cada juez decidiéndolo caso por caso. Pero sé que todos los jueces hacen muchas apariencias por teléfono y lo permiten en muchos casos. O sea que en general no es mucho problema. Sí. ¿Qué cosas puede hacer una persona que pueda beneficiar su visita a la corte? Digamos, puede firmar qué tipo de documento lo puede hacer la persona, qué tipo de qué recomendaciones usted puede dar como juez. Bueno, primero es saber el número de su caso, eso es importante. Porque llega mucha gente aquí y se han olvidado la nota que se les mandó y no saben el número del caso y entonces hay que buscarlo y tratar de ayudarlo. O sea, saber el número del caso, saber lo que uno quiere hacer y poder pedirlo. Si necesita intérprete, pedir intérprete, porque la corte le dará un intérprete sin costo, o sea que a la persona no le va a costar nada tener un intérprete, o sea que si no necesita intérprete... ¿Cuánto tiempo, en el caso de intérpretes, cuánto tiempo tiene que pedirlo anteriormente? Bueno, lo mejor es cuanto antes posible, mejor, porque así podemos reservar los servicios del intérprete por adelante. Si viene un día y nos damos cuenta en ese momento que necesita intérprete, a veces no podremos encontrar un intérprete inmediatamente y tendremos que poner otra fecha. O sea que es mejor saberlo por adelante si se puede. Okay. O sea que eso es importante. Poder decirle al juez claramente lo que uno quiere, qué resultado es lo que uno quiere en el caso. Estar preparado. Si hay documentos que uno tiene que referir o que tiene que traer, tenerlos. Si es un caso de divorcio, tener los récords que necesite acerca de sus asuntos financieros y de colocación de los niños y todo eso. O sea, estar preparado, sabiendo qué es lo que uno quiere y los documentos que tiene que tener uno para apoyar esa posición. Sí. Hace un momento hablábamos de una carta que tienen que mandar a aquellos que quieran tener las citas por teléfono. ¿Qué tiene que decir esa carta para que ustedes la validen como una Simplemente tienen que mandarla al juez, debían mandar copia a las otras partes también, eso es lo ideal. Y simplemente decir, me gustaría aparecer por teléfono en tal fecha, y si hay razón específica, por ejemplo que uno va a estar fuera de Madison o algo, decirlo, y dar el número de teléfono donde se le puede llamar en el día de la fecha, y entonces la corte le indicará si se permite o no. Sí, usted decía que una semana más o menos. Bueno, yo diría como una semana sería ideal, porque entonces sabemos que la recibiremos a tiempo y poder llamar a la persona y decirle si se permite la apariencia por teléfono o no. Ustedes lo llaman, devuelven la llamada. Seguramente le llamarán a ese número. No puedo decir que siempre lo hacen así, pero seguramente le llamarán a ese número y le dirán si está permitido y en esa fecha le llamaremos. Ya, ok. Y básicamente mandar la carta nada más y de esa manera ya... Sí, eso es suficiente, una carta. Ya. En estos momentos que la situación está complicada para mucha gente y que comienzan ahora la gente a tener miedo a visitar las cortes por una y otra razón, ¿cuál sería como su mensaje como juez, ¿sí?, a la gente que tiene miedo y que posiblemente tiene miedo de ir a la corte? Bueno, lo que diría yo primero es que por lo que yo he visto aquí es muy raro que haya agentes de ICE en la corte. O sea que casi no se ve aquí en Madison. Puede que se vea en otros sitios, pero aquí en el edificio de la corte no se ve. O sea que las cortes están abiertas a toda la gente para resolver todo tipo de asunto legal, y todas personas, sean ciudadanos o no, tienen derecho a utilizar las cortes y uno debía de hacerlo, tomar ventaja de eso, o para defenderse, o si tiene algún reclamo que tiene que hacer contra otra persona o un negocio o algo, poder venir a corte y hacerlo. Sí, y una persona, cuando usted me habla de cualquier persona, en este caso ustedes los jueces no ven si la persona es indocumentada, está legal en el país, si es... Eso no importa, del punto de vista legal no importa nada. Nunca pedimos documentación.
yo no sé nunca si la gente que está ahí son ciudadanos o no, si tienen documentación de algún tipo o no, no sé, y sería muy pocos casos donde de verdad donde me importaba como juez, porque no tiene nada que ver con el asunto legal que les trae ahí. Sí. En su experiencia, ¿cuál es el derecho que más se le está violando en estos momentos a los ciudadanos? Que usted pueda ver que diga, bueno, no, eso es una pregunta fuera de lo que estamos hablando. pero yo no sé creo si que... puedo responder yo a eso, no sé, no, Okay. no creo que le podría dar una respuesta buena. Sí, no, okay, está bien. Puedo dar un consejo más con respecto Claro. a las cortes. Cuando hablamos de mirar el número del caso, también es importante saber en qué corte va a estar, en cuál corte, porque en el condado de Dane y en general en Wisconsin hay muchos cortes municipales, que es un sistema aparte de los condados. O sea que si le ha parado, por ejemplo, un policía de Madison y le ha dado una nota de multa por velocidad, eso va a ser en la corte municipal de Madison, no en la corte del condado. O sea que tiene que asegurarse en qué corte va a ser y luego comunicar con esa corte. Yeah, okay. Y los pueblos que rodean Madison, cada uno tiene el suyo, Fitchburg, Verona, Sun Prairie, y en otros condados igual, los pueblos y las ciudades tienen sus propias cortes. O sea que asegúrese en qué corte tiene que estar y comunique con ese corte. Ya, usualmente, ¿cómo la gente sabe eso? ¿En qué corte tiene que estar? Eso estará en la nota misma que le da la policía. Ahí debe decir. Ahí lo dirá. Ok, sí, porque hay mucha gente que está un poco enredada con el tema, pero ya con eso ya la gente está más avisada. Sí, ahí mismo estará. La otra pregunta que tiene que ver sobre la parte de los jueces es, cuando estamos hablando de jueces que hablan español, ¿sí? Yo no veo muchos jueces que hablan español en la corte. Yo solamente no conozco. Sé que usted es uno de los jueces que hablan español, pero ¿hay una necesidad de jueces que hablan español en este momento en las cortes? Yo creo que es importante tener una variedad de experiencias, de historia, de nacionalidad, y hay cierto beneficio cuando viene alguien a la corte que habla español, español es su idioma principal. Aunque yo tengo que hacer el procedimiento legal en inglés, antes de comentar eso, puedo hablar un momento o dos con ellos en español, los puedo saludar en español, y eso hace a la gente sentir un poco más relajada, un poco más cómoda. O sea que yo creo que es importante, ¿eh? Sé que en Dane yo soy el único que hablo español. En Wisconsin seguramente hay otra media docena quizá que habla en español. Pero sí, yo creo que es útil y que es importante. Pero es que, digamos, que haya tan pocos jueces, quiere decir que hay poca gente metida en el tema de ser juez. Bueno, es una combinación. En Wisconsin, no sé los números exactos, pero quizá el porcentaje será que de la población de Wisconsin, un 7 o 8% puede que sean hispanos. Pero no todos son abogados. Sí, es cierto. Uno tiene que ser abogado por 5 años y luego a partir de eso uno tiene que querer ser juez. Porque hay muchos abogados que hablan español, incluso en Dane County, pero no todos quieren ser juez y no todos serían elegidos o seleccionados para ser juez. O sea que es una combinación de la población que el porcentaje de hispanos, aunque es importante y ha estado creciendo, aún no es tan grande. Hay un total de 256 jueces en Wisconsin. O sea que si seis o así son hispanos, 6 o 7, es un poco bajo el promedio de la población, pero también supongo yo que hay menos abogados hispanos, una proporción menor de abogados hispanos, quizá, no sé. O sea que empieza con, si hay gente hispana que quiere ser abogado, lo deberían de hacer, si es algo que les interesa. Pero usted piensa como juez que se necesitan más hispanos en las cortes. Seguro. Seguro que sin sí. duda, sería útil tener más abogados hispanos o por lo menos abogados que hablen español y más jueces también que hablen español. Sí. Muy bien, como ustedes ahora están dándose cuenta que estamos en directo con el juez Juan Colas aquí desde la corte. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto aquí está el juez para todos ustedes. Lo vamos a dejar online en este momento, ya está la transmisión y están todos aquí. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto lo podemos hacer.
Por ahora, yo pienso que si hay algún tipo de referencia sobre lo que tienen alguna pregunta adicional, la podemos colocar en el chat y la hacemos directamente. Por último, ¿cómo aprendió español? Bueno, yo nací en Colombia, en Cali, de padres españoles que habían llegado a Colombia. Mi padre era profesor en la Universidad del Valle y estuvieron 5 años en Colombia. O sea que mi familia, mis primos y tíos están todos en España. No tenemos nadie de la familia en Colombia. Y aprendí español así, de mis padres. Por eso, aunque soy colombiano, hablo castellano con la Z. Y venimos a los Estados Unidos cuando yo tenía 5 años. Y mis padres insistieron que en casa se hablaba español. Sí. Fuera de casa inglés, en casa español. Incluso teníamos multas que teníamos que pagar en la cena, en la mesa del comedor. Había una hucha. Y por cada palabra que decíamos en inglés durante la cena teníamos que meter monedas. Y así aprendimos todos español. Eso estuvo buenísimo. Usted me dice que llegó a los 5 años, ¿cierto? A los Estados Unidos llegué a los 5 años. ¿Qué opina de los jóvenes DACA? Bueno, ellos se encuentran en el país, no tuvieron parte en la decisión en general de venir al país, eran muy jóvenes, están haciendo contribuciones a los Estados Unidos y es asunto de ley federal, pero yo creo que se les debería permitir permanecer en los Estados Unidos. Muchas gracias, muy bien, me parece muy bien y muchas gracias a todos los que están aquí viendo la entrevista con el juez Juan Colas. Les agradecemos a todos, muchas gracias. El juez tiene que ahora en unos minutos ya tiene una audiencia, sí. Entonces lo vamos a dejar por ahora y pues mucha gente de Wisconsin lo está viendo. ¿Qué mensaje le da a usted ahora en estos momentos que la situación es un poco complicado para que usted como juez de alguna manera que es el representante de la ley aquí en Wisconsin le haga llegar a la gente? Bueno, yo tengo mucha confianza aún en el sistema político americano y yo creo que se van a encontrar soluciones a los problemas de inmigración y cómo reconocer a la gente que ya está aquí y que debía permanecer aquí, se les debía permitir permanecer en paz y contribuyendo y trabajando y todo eso. Y aunque estamos en un momento difícil político para eso, yo tengo aún confianza en el sistema político que se van a encontrar soluciones a eso. Desgraciadamente, mientras tanto, hay mucha gente que está muy afectada por las pólizas del gobierno federal con respecto a esto. Y como juez, no me gusta la idea de que haya gente que quisiera venir a la corte y tomar ventaja de los derechos que tienen en la corte y que tienen miedo de hacerlo porque pueden encontrarse con ICE. Desgraciadamente, en el nivel estatal no tenemos autoridad para hacer nada con respecto a eso. Pero espero que en el futuro cambie esa situación. Muchas gracias por el mensaje. Bueno, que pasen a todos buena tarde. Hoy ya tienen que irse porque está trabajando hoy, entonces un abrazo y cualquier pregunta, lo estamos aquí. Un abrazo, señor. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.